y vive en ti. Gloria al nombre del Señor. Aleluya a tu nombre, Dios, gracias. Oh, mi amado, mi amada, que estás ahí en casa siguiendo la transmisión, nuevamente te bendecimos, te saludamos, y a los aquí presentes, ¿qué les parece? ¿Qué les parece que adoremos a ese Dios? Ahora sin música, sino en la intimidad. Tenemos una tendencia, las personas, de buscar al Señor para obtener algo de Él. ¿Qué te parece que tomemos unos instantes breves para experimentar solo su presencia? No pedir nada, solamente disfruta comunión con Él. Dile palabras amables, palabras de gratitud, palabras de bendición, de adoración, lo que le dirías al ser más amado. Dile que le amas, que le das gracias. Y si Él está no solamente aquí, sino contigo, entonces ejerce la fe que es característica del creyente, y experimenta la presencia de Dios ahora mismo ahí en tu lugar. Tú que estás en casa, también trata de hacer el ejercicio. Jesús está en ti, el Espíritu Santo ha hecho templo de tu cuerpo. No permitas entonces que tus sentidos físicos o circunstancias adversas impidan que tú experimentes al Señor. Es una de las bendiciones más grandes, ¿sabes? Experimentar a Dios en nuestras vidas. Señor, recibe alabanza, honor y gloria. No importa lo que esté pasando en mi vida, no importa incluso el tamaño del sufrimiento que tengo en este momento, tu presencia habrá de disipar toda angustia, todo temor, toda aflicción y aún todo dolor, porque tu presencia significa todo eso. Bendito seas, Señor. Gracias, te adoramos y te bendecimos. Los aquí presentes saben qué lindo es contar con su asistencia cada domingo. No es fácil venir a una reunión así, con estas características, y usar el cubrebocas impide pues que expresemos todo lo que le hemos decir al Señor. Pero yo les agradezco tanto, la iglesia les agradece tanto este esfuerzo inicial de estar congregándonos presencialmente en las instalaciones de la iglesia. Saben, es utilísimo, nos motiva a todos, pero es necesario ir ya retomando esto poco a poco con la sabiduría y dirección del Señor. Toma tu lugar, Dios te bendiga nuevamente, buenos días a todos y a todas, y vamos a meditar en la palabra del Señor los próximos minutos. Yo te animo a que abras tu Biblia en Éxodo capítulo número 33, versículos 14 y 15. Y voy a suplicar ahí a mis hermanos de producción, si podemos mejorar, nos rebota mucho el sonido, y bueno, ahorita ya no hay música, no hay alabanza, podemos quizás utilizar ahí otra forma de sonorizar este micrófono. Gracias por su apoyo, no han parado de trabajar toda esta pandemia en las transmisiones. Dios los bendiga a este precioso equipo y a todos ustedes, por supuesto, también. Éxodo 33, versículos 14 y 15, dice la bendita palabra del Señor. Y Él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Me acompañas a orar? En casa oremos que el Espíritu Santo use la palabra para edificar nuestra fe, para fortalecernos, para darnos dirección, y como siempre me gusta decirle a Dios, porque se lo digo genuinamente: y Señor, corrígeme en aquello que tenga que ser corregido. Padre, te damos gracias porque podemos comer de tu palabra y meditar en ella. Nos hace sabios, nos prepara para recibir de tus bendiciones, nos conduce rectamente en la vida, y lo más importante, nos permite estar en el centro de tu voluntad. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija en los próximos minutos en esta meditación de las Escrituras, y en lo personal pido, Señor, la asistencia de tu Espíritu sobre mi vida y sobre todos los aquí presentes, por supuesto. Oramos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Mis hermanos, seguramente recuerdan algún momento en que te encontrabas solo o sola, y en medio de una situación muy complicada, y justamente por tu soledad en ese momento te era difícil manejar esa situación.
Recuerdo, por ejemplo, en mi infancia, ¿cuántos vivieron esta experiencia que su servidor vivió y también nuestras hijas, que en la primaria y en la secundaria nos hacían al término del curso en cuestión a los niños y a las niñas hacer una presentación en un auditorio delante de papás y mamás? Y eso a mí siempre me causó muchos nervios. Y sin embargo, cuando yo veía que llegaban mis padres a ese salón, algo me impartía esa presencia, la presencia de mis papás. Me daba seguridad, me daba confianza, le echaba más ganas a mi participación. Pero cuando mis padres por alguna situación no podían asistir, la verdad la pasaba mal. También recuerdo cuando a los 11 años me hicieron una primera cirugía. Me operaron de las amígdalas. Y mis papás me llevaron al hospital, me dejaron por ahí a las 5 de la tarde, más o menos. Yo tenía 11 años y me entregan ahí en la entrada del hospital. Y yo digo, ¿a poco no me van a acompañar? No, pues ya tú vas solito. Y pasé toda la noche solo. Y era un salón, me acuerdo que había 2 o 3 o no sé cuántos más enfermos. Y al lado me tocó, solamente nos separó una cortinita de tela, un hombre que toda la noche decía el pobrecito, bueno, no decía, nomás escuchaba, ay, toda la noche se la pasó el pobre hombre, digamos, manifestando su dolor. En la madrugada fallece y yo ya al lado, mis hermanos, solito de 11 años. Me llevan al quirófano, me operan y bueno, qué bendición fue cuando yo desperté de la cirugía y pasado el efecto de la anestesia, ver a mis papás al lado. Dije, por fin están conmigo. Yo creo que todos hemos pasado situaciones así, sabernos acompañados por alguien fuerte que tiene solución a un conflicto que yo esté pasando y que me ama, creo que hace toda la diferencia. Ahora, ¿sabes? Algo similar ocurre con Dios. Y digo similar porque con Dios nuestras experiencias pues deben ser superlativas, tamaño Dios. Yo creo que si sabemos, si tenemos la certeza de que Dios está con nosotros, de que Dios está ahí presente, entonces estoy seguro que todo temor, que toda angustia y todo dolor se disiparán tarde que temprano. La presencia del Señor hace toda la diferencia. Pero muchas veces tenemos un problema, que no estamos seguros de su presencia, que su presencia sea con nosotros. A veces dudamos de su presencia y a veces la olvidamos. Y es ahí cuando comienzan muchos de nuestros problemas y nos afligimos y claudicamos y caemos en tentación incluso. Ahora, Dios siempre está presente, Dios está en todos lados, es uno de los atributos del Señor, único en Él. Él es omnipresente. Pero una cosa es la presencia permanente de Dios en todo lugar y otro asunto es su presencia que los teólogos llaman manifiesta. Una cosa es saber racionalmente que Dios está ahí y otra cosa muy diferente es experimentar la presencia del Señor. Hoy quiero hablar de eso, de la presencia de Dios en tu vida. Y es el título del mensaje, la presencia de Dios en tu vida. Y comenzaré diciendo y para animarnos acerca de lo que produce a las personas el saber que Dios está con ellos. Es decir, entender que Dios está conmigo, repito, hace toda la diferencia. Miren, en primer lugar, cuando sabemos que Dios está con nosotros, que su presencia es manifiesta ahí donde nos encontremos, entonces en primer lugar las preocupaciones se disipan y podemos incluso emprender grandes proyectos en Dios. Así lo vemos en la vida de muchos siervos del Señor en las Escrituras. En Éxodo capítulo 33, versículo 14 y 15, que fue el versículo inicial que acabamos de leer, lo leeré nuevamente y voy a leer primero el 15 y luego el 14. Me hace mucho sentido hacerlo así. Moisés le dice al Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, entonces, diríamos los mexicanos, entonces ¿para qué vamos? ¿No es cierto? ¿Para qué le seguimos? Si el proyecto que me has encomendado
yo no puedo con él conducir a millones de personas a través del desierto hacia la tierra prometida. Yo no puedo solo, es de hecho imposible. Así es que en cierto sentido en este pasaje vemos a Moisés haciéndole una especie, no tamaño reclamo, pero hay un tipo de exigencia. Señor, si tú no vas con nosotros, ni nos movemos. Y la respuesta divina en el versículo 14 es hermosa, mis hermanos. Y el Señor dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. En medio del conflicto, de la lucha, de la opresión, de la crítica, de la murmuración, del hambre, de la sed, mi presencia te va a dar descanso. Es decir, un estado espiritual y emocional que te hará capaz de enfrentar lo que sea. Eso hace la divina presencia del Señor. También, mis hermanos, saber que tenemos la presencia de Dios con nosotros nos permite enfrentar a cualquier enemigo con la valentía que Dios nos imparte. Así le ocurrió a Daniel, por ejemplo. Vemos en el libro de Daniel, capítulo número 6, versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel. Espero que así nos encuentren a nosotros, mis hermanos, si vienen enemigos a nuestras vidas. Hallaron a Daniel orando y rogando. ¿En dónde, mis amados? En presencia de su Dios. En presencia de su Dios. Daniel 6:11. Y es que se había levantado un decreto que exigía a todos los pobladores de aquel imperio que oraran, que clamaran y adoraran al rey en cuestión. Y él dice: yo no puedo hacer eso. Y que no lo hiciera, por cierto, sería metido al foso de los leones. Y Daniel no se intimidó. ¿Saben por qué no se intimidó? Porque él buscaba permanentemente, y al menos 3 veces al día, en la mañana, mediodía y por la tarde, noche, la presencia poderosa del Señor. ¿Y ustedes creen que esa presencia que él aquí está, digamos, evidenciando en ese tiempo de oración y de búsqueda del Señor, ustedes creen que cuando lo metieron al foso de los leones, esa presencia se fue del lado de Daniel? No, ahí estuvo. Es lo que permitió a Daniel hacerle a esos terribles leones hambrientos, así como le hacemos a los gatitos, ¿verdad? Kiri, 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 así en la cabecita. No nos sugiere la escritura, no lo dice, pero ni siquiera lo sugiere. Daniel no tuvo temor. Daniel estaba seguro, se sentía confiado, aún enfrente de esos hambrientos, terribles leones. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios en su vida hacía toda la diferencia. Recuerdo hace años que administrábamos un negocio, mi esposa y yo. Hubo alguna situación complicada con una dependencia de gobierno y nos llega una demanda. Y bueno, hay que ir a responderla, pero nos separan a mi esposa y a mí, habiendo llegado a las oficinas de estos funcionarios, y particularmente se dirigen a ella y la llevan a un cubículo, varios funcionarios, y empiezan a intimidarla y a tratar de obligarla a firmar un documento totalmente desfavorable, que atentaba contra nuestros derechos patronales. Y ella platica esto y lo refiere con tanta claridad como si fuera ayer. Yo le pregunté en la semana: ¿te acuerdas, hija, de algún evento donde hayas sentido la presencia de Dios contigo, respaldándote, guardándote, dándote seguridad? Y dice: fue aquí. Y ella sintió la presencia de Dios de tal manera que ella pudo enfrentar a esos hombres que le estaban intimidando, obligándolo a hacer algo que no debería hacer. Y dice: y sentí que el Señor me decía: no firmes y no te preocupes, yo estoy contigo. Ella entonces se sabe defender en ese momento. No estaba su galán gavilán, como luego me dice mi hija Daniela, para defenderla, pero estaba alguien muchísimo mejor que yo. Estaba su Padre Celestial, dándole fortaleza, confianza, seguridad y sabiduría.
Otra cosa que ocurre a los que experimentan la presencia del Señor es que tienen la fe para mover montañas. ¿No lo dijo Jesucristo? Que la fe mueve montañas. Pero vamos a ver a Elías, Primero de Reyes 17:1. Primero de Reyes 17:1 testifica la escritura acerca del profeta Elías. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab. Acab era el rey en cuestión, un hombre poderoso. Pero el profeta se presenta, se para delante de él y le dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. En cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Quién se atreve a decirle eso a un rey? Rey, yo estoy en la presencia de Dios, eso me da la autoridad, y en la presencia de Dios yo recibí una palabra: no lloverá ni caerá rocíos en la tierra 3 años y medio, hasta que Dios me vuelva a dar una nueva palabra y yo la voy a declarar y volverá a llover. ¿Quién tiene esa clase de fe? Aquel, como testifica el texto, que se encuentra en la presencia del Señor. Gloria a Dios por eso. Más adelante, sabedor Elías que él se encuentra siempre en la presencia del Señor, le permitió confrontar a todos aquellos terribles falsos profetas de los ídolos paganos de aquellas naciones y decapitar incluso a algunos. Habiendo entrado después Elías en un periodo difícil, emocional y espiritual, de cansancio, incluso de depresión, se encuentra con Dios ahí en una peña. Y dice que vino el fuego, el terremoto y un viento terrible. Y dice, allí no estaba Dios. Era un hombre que sabía distinguir, percibir. ¿De qué manera? No lo sabemos, pero lo hacía, percibía la presencia de Dios. Y entonces vino un viento apacible y dice, aquí está Dios. Y entonces esa divina presencia le infundió nuevamente aliento, le renovó fuerzas y le dijo: ¿qué haces aquí? Continúa con el ministerio que te asigné, todavía te queda mucho por hacer. La divina presencia del Señor hace todas estas cosas. Escribe el salmista algo precioso en el Salmo 16, versículo 11. Él dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Te das cuenta entonces que es muy probable que si tú eres hijo o hija de Dios, cristiano o cristiana, entonces, escucha muy bien lo que te voy a decir, es un desafío en primer lugar para mí, que cuando vengan situaciones a tu vida que te causen tristeza, enojo, ansiedad, aflicción, dolor, la Biblia dice que si estás en la presencia de tu Dios encontrarás plenitud de gozo y delicias a la diestra de Dios. Recuerdo, me predicaban el evangelio unos amigos, unos compañeros de trabajo, y particularmente uno, quien a la postre fue mi pastor toda la vida hasta el día de hoy. Y yo me defendía, no sé ustedes cuál fue su proceso cuando les empezaron a compartir la palabra de Dios. Yo me defendía como gato boca arriba. No, están equivocados, yo tengo la razón. Yo profeso la religión buena, la de la mayoría. Y recuerdo una noche, vívidamente, todavía lo recuerdo, hace muchos años, y no era cristiano yo todavía. Desperté una noche ahí en la habitación de mi casa, era yo soltero aún, y comienzo a llorar. Incluso me levanto, prendo la luz, empiezo a caminar por la habitación un poco confundido, pero decía yo: ¿por qué estoy llorando? Yo revisaba ese llanto y era un llanto no de tristeza, de aflicción, era un llanto de gozo, era un llanto extraño, era un llanto que nunca había experimentado en mi vida. Y entonces esta reacción tuve y dije: aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Fue mi primer encuentro con Dios como inconverso. Puede parecer contradictorio, pero te lo cuento tal cual sucedió. Y esa experiencia me permitió cambiar mi actitud y mi enfoque cuando yo escuchaba la palabra del Señor. Y a la postre me rindo finalmente al Señor.
Creo que Dios nos da, y espero que sea frecuentemente, este tipo de encuentros con Él, que nos renuevan, que nos fortalecen, que nos llevan de gozo, que disipan toda angustia. Espero que sea frecuente, pero hay momentos que no se olvidan. Este es uno de ellos en mi vida. Y es innumerable lo que la Biblia registra acerca de cuántos testimonios, acerca de lo que hace la presencia de Dios en la vida de un hombre y una mujer. Pero ¿podemos experimentar esta presencia tú y yo con frecuencia e incluso permanentemente? ¿Podríamos? Te voy a leer algunas expresiones bíblicas. No todos los pasajes por cuestión de tiempo, pero escucha muy bien. Fíjate lo que dice Dios. Leemos en un salmo: gustad y ved que es bueno el Señor. Gustad, gusto. Ved, ¿qué cosa? Que es bueno el Señor. Quiere decir que de alguna manera se puede gustar y ver a Dios. Pero ¿cómo es esto? Con los ojos, con los sentidos físicos, con los sentidos espirituales. Puede ser con los dos. Pudiera ser con los dos. Lo dice el texto. Eso está en el Salmo número 34. Son palabras del Señor. ¡Ey! Gusta, prueba, ve, ¿qué cosa? Mi bondad. Otro pasaje: mirra, aloe, casia, exhalan todos tus vestidos, dice otro salmo. Es una alusión al olfato. Y es una alusión a Jesucristo, vestido como rey, porque eres el Rey de Reyes. Y por cierto, es el Rey venidero. ¿Y cómo puedes tú percibir mirra, aloe y casia? Con los sentidos del olfato. Espero estar comunicándome en esta idea. La Biblia dice: tú puedes percibirme. Dios me está diciendo: tú puedes percibirme. Yo quiero que me percibas, porque yo sé lo que mi presencia hace en tu vida. El que sigue es extraordinario. Son palabras de Jesucristo. Jesús dijo: los de limpio corazón verán a Dios. Aleluya. Los de limpio corazón me verán. Aquí quizás estamos pisando callitos. Los suyos serán, pastor. No, lo de todos. Porque entonces, ¿por qué no percibimos a Dios muchas veces? ¿Por qué no le vemos? Pues quizás porque nuestro corazón no está limpio. Y esta me encanta. Son, repito, palabras de Jesús. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz. Y por cierto, me siguen. ¿Por qué muchos no siguen a Jesús? Porque no siguen su voz, porque no escuchan su voz. Pero es un privilegio de las ovejas de Jesucristo oír su voz y seguirle. ¿Qué nos dicen todas estas frases bíblicas? Nos muestran una realidad poderosa, fehaciente, que a Dios le podemos percibir, que Dios quiere que lo percibamos, que Dios no quiere solo que sepamos que Él está, sino quiere que lo experimentemos lo más frecuente que se pueda. Te voy a platicar una experiencia. Sucedió, es real. Y bueno, es complicado decir lo que te voy a decir, porque yo no sé cómo vayas tú a reaccionar con lo que te voy a platicar. Pero te platico los hechos tal cual. Hace muchos años, en la iglesia, lo que nosotros llamamos la iglesia madre, donde nacimos en Cristo, nos formamos, etcétera, etcétera, y fuimos comisionados para abrir esta nueva iglesia, nos hicieron una invitación para ir a abrir una misión en una ciudad del estado de Georgia, en los Estados Unidos, La Grange, Georgia. Y fuimos un grupo de 6 hermanos y hermanas. Y fuimos un mes. Y bueno, nosotros entendíamos que un trabajo misionero tiene muchas implicaciones. Se trataba de ir a predicarle el evangelio a la comunidad hispana de esa ciudad, porque solamente había iglesias americanas, de idioma, por supuesto, inglés. Entonces un evangelista de esa ciudad, amigo nuestro, nos dijo: es que yo quiero predicarle, cada día llegan más trabajadores mexicanos, yo veo que la pasan mal, cómo sufren, y no sé una sola palabra de español. Así es que, ¿por qué no vienen ustedes mexicanos y me ayudan a predicar el evangelio?
Y mi pastor, que tiene una sensibilidad espiritual tremenda, dijo, sí, vamos. Hizo la convocatoria de la iglesia, 6 nos apuntamos. Ya vamos. Bueno, fue un tiempo de búsqueda de Dios, como ustedes comprenderán, de oración, de hacer estrategias de evangelismo, y salíamos por las mañanas a los parques, a las calles, a los centros comerciales, etcétera, literalmente, en buen sentido, a cazar mexicanos y a predicarles el evangelio y a darles tratados evangelísticos y a platicar en corto con ellos y decirles, y en la noche en tal lugar hay una actividad para ti, te queremos invitar a comer, a cenar y a compartirte un mensaje de esperanza. Y llegaba la gente. Y así estuvimos durante un mes. Fue una experiencia extraordinaria. Y un día de esos días que estábamos por allá, entramos a un restaurante. Eso sí, éramos bien dragones, hay que reconocerlo. Entramos a un restaurante, los 6, nos asignaron mesa, nos sentamos, estábamos pidiendo, y se levanta un hombre desconocido, un americano, y camina hacia nosotros. Y nos dice, perdonen que los aborde, discúlpeme que interrumpa su cena, era por la noche, pero ustedes son cristianos, ¿verdad? Sí, sí somos cristianos. Dijo aquel, gloria a Dios. Y ustedes evidentemente no son de aquí. A lo mejor se nos venía el penacho, mis hermanos, no lo sé. No, no somos de aquí. ¿A ustedes Dios los envió con una misión aquí, sí o no? Sí, Señor, así sucedió. Y entonces le preguntamos, pero usted ¿por qué está diciendo todo esto acerca de nosotros? Y dice, por eso cuando ustedes entraron por esa puerta, sobre cada uno de ustedes los 6 posaba una luz resplandeciente sobre cada uno. Era la presencia de Dios respaldando el trabajo que estábamos haciendo. Es real la experiencia que tuvimos. Así es que esta mañana voy a resolver un último punto, hablando de la presencia de Dios en tu vida, que creo que es la que espero estemos todos formulándonos aquí en el salón y en casa también. ¿Cómo contar con esa divina presencia en nuestras vidas? En primer lugar, y es lo más importante, no se nos olvide, mis hermanos, que nuestro Dios es Dios, pero es una persona divina. Y de hecho, un Dios en 3 personas: la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Y nosotros somos personas porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Pero una persona siente, una persona piensa, una persona se expresa, una persona interactúa con otras personas. Y si tan solo, mis hermanos, tuviéramos conciencia de esta gran verdad, evidente verdad, pero que muchas veces pasamos por alto, de que Dios es una persona con la cual permanentemente yo puedo hablar, preguntarle, decirle que me hable, y como ya vimos, percibirle, saber qué siente, decirle qué siento, saber qué quiere, decirle qué quiero. Lo que ocurre con las relaciones interpersonales, por eso la expresión es esa, relaciones interpersonales, relaciones entre personas, pues tenemos la persona de Dios que quiere tener intimidad, amistad, relación, conocimiento recíproco con sus hijos y con sus hijas. Ese es el primer principio, y que, repito, frecuentemente se nos olvida, mis hermanos. ¿Cómo es que frecuentemente platicamos, mi esposa que ya está por allá, ha venido por primera vez aquí a este salón, Dios te bendiga, hijita, si la iglesia le puede hacer así a mi esposa, saludarle, está allá, no la van a reconocer porque trae el antifaz, pero me da mucho gusto que estés aquí. Frecuentemente platicamos esto con ella. ¿Qué ocurrencias las de Dios, no te parece, Mimi? Le digo yo. ¿Por qué? Es que los esposos nos conocemos todo. Y todo es todo. ¿Qué ocurrencia, Señor? Le digo yo al Señor. No hay una persona en todo el planeta Tierra que me conozca más que aquella mujer. Y yo le aseguro a ella que no hay un individuo en todo el planeta Tierra que la conozca más que su servidor. ¿Y cómo ha sido ese conocimiento? Mis hermanos, es mi esposa.
comparto con ella todo. Y todo es todo. Dios anhela una relación similar. Por eso Él ha puesto esa figura comparativa entre la relación entre Cristo e iglesia y el esposo y la esposa. Ahí hay un mensaje poderoso. Dios quiere relación íntima con nosotros. Y no hay otra manera, porque así fuimos creados por Dios, diseñados por Él, de conocer a alguien, sino que pasemos mucho tiempo con ese alguien, observando mucho tiempo a esa persona, descubriendo, repito, qué le gusta, qué quiere, qué le agrada, qué le molesta, qué no quiere, qué le desagrada, y actuar en correspondencia. ¿No les parece que lo que voy a decir a continuación es tan simple, tan básico, pero que no hacemos con, digamos, con cierta precisión al respecto? Bueno, me explico. ¿Cuántos tienen televisión en casa? Levanten la mano. Todos tenemos televisión. Bueno, computadora. ¿Cuántos tienen una sala? Un comedor, una camita para dormir. Todas esas cosas, ¿verdad que tienen un lugar? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo pasas para ver esa tele? Normalmente lo haces quizás en la noche. ¿A qué hora vas y te sientas en el comedor para tomar alimento? ¿A qué horas ocupas esa rica cama para descansar? Todas las cosas tienen un espacio, un tiempo, un lugar. ¿No te parece práctico que a Dios le demos también todos los días su lugar y su tiempo? ¿Y no serviría eso de mucho para oírlo, para apreciarlo, para hablar con Él y para experimentar su presencia? Creo que es algo tan elemental, tan sencillo, tan básico, que lo obviamos y decimos, bueno, como Dios está en todos lados y como Dios me ha prometido su presencia, ¿qué caso tiene que le asigne lugar y tiempo? Sí tiene mucho caso, porque hay tantos distractores en la vida cotidiana, mis hermanos, que no tenemos un tiempo para sentarnos y decirle, Señor, habla. Como dijo aquel jovencito en formación como profeta, el profeta Samuel, habla, tu siervo oye. ¡Wow! ¿No les parece? Repito que nuestra vida sería diferente, muy diferente, pienso yo. Bueno, entonces, número uno, ¿cómo contar con la presencia manifiesta de Dios? Cultiva una relación con la persona divina. Número dos, por la fe en su palabra. Por la fe en su palabra. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué es necesario que el que se acerca a Dios? ¿Ven ahí la intención? ¿Quién se acerca a quién? Dios ya se acercó a nosotros. Cuando aceptamos y recibimos a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo hizo de nuestro cuerpo su templo. Ahora, entonces la demanda, y aquí es por la fe, es me acerco a Él, me acerco a Él. Y dice el que se acerca a Él, entonces es necesario que crea, que tenga fe, que le haya. Y hay una idea poderosa, crea que le hay, no solamente que existe, porque eso dice la Escritura, todo mundo lo sabe, aunque hay un sector que se autodenomina ateo que piensa y cree que Dios no existe, pero yo estoy seguro que en su fuero interior sí sabe que Dios existe. Crea que le hay, no se trata solamente de saber que Dios existe, crea que aquí está Dios conmigo, que aquí está el Señor, yo me he acercado a Él, entonces el Señor yo estoy respondiendo de hecho a una invitación que Él me está haciendo y yo me acerco a Él. El que se acerca a Dios crea que le hay, que ahí está y que además, nuestro Dios es excelente, glorioso, hermoso, misericordioso, bondadoso, también es justo y severo. Pero aquí dice algo tremendo, Él es galardonador, premiador, otorgador de premios. ¿A quiénes? A los que le buscan.
a los que le buscan. Evidentemente aquí no se habla de salvación, porque la salvación es un don gratuito. Aquí se habla de una recompensa a aquellos a los que le buscan. Y yo no encuentro mejor manera de buscar a Dios en una búsqueda de calidad que la lectura de la palabra del Señor y la oración. La lectura, meditación de la palabra de Dios y la oración. Cada que vamos a la Escritura, ¿con quién nos encontramos? ¿Con una serie de conocimientos meramente teológicos? ¿O nuestro enfoque cuando vamos a la palabra de Dios es literalmente encontrarnos con el Señor? Esa es la invitación de Dios. Cuando vas a la palabra, hermano, es buscar un encuentro con Dios. Buscar la presencia y manifestación de la presencia de Dios en la palabra. La palabra no es un libro de papel donde están palabras escritas con tinta. La palabra, y esto es un misterio, pero no por ser misterio deja de ser verdad. La palabra de Dios es Cristo mismo revelado, la persona de Dios revelada. Cada que voy entonces a la palabra, yo tengo un encuentro no solo con el autor de la palabra, con la palabra misma, pero la palabra misma, dice Juan capítulo número 1, versículo 1, y el verbo que era, que es Dios, se manifestó y vino en carne, vino en cuerpo, anduvo entre nosotros, pero ese verbo también está aquí, también está aquí. Así es que, mis hermanos, ir a o más bien procurar experimentar la presencia de Dios haciendo lo que la Biblia dice que hagamos, creo que garantiza que contemos con ella. He dicho entonces que buscar una relación, cultivar una relación con la persona divina. He dicho también que por la fe en su palabra, en tercer lugar, esto es elemental. Voy a leer dos salmos. Salmos 119, 58 y Salmos 95, 2. Primero, Salmos 119, 58 dice: tu presencia supliqué de todo corazón. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Está implícita la respuesta de Dios, como si Dios dijese: mi presencia encontrarás. Tu presencia supliqué de todo corazón. Este tema, mis hermanos, es interesantísimo porque nos está indicando todos los textos bíblicos aludidos, y pienso que algunos comentarios que he hecho nos está conduciendo a una sola idea. Yo puedo encontrarme con Dios toda vez que me disponga a encontrarme con Él, porque Él quiere encontrarse conmigo. Tu presencia supliqué de todo corazón. Y finalmente Salmo 95, versículo número 2 dice: lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Lleguemos ¿a dónde entonces? A su presencia con alabanza, como si Dios estuviera de alguna forma esperando gozarse con sus hijos y derramar sus alegrías en medio de ellos por medio de nuestra alabanza. ¿No es verdad que cuando le cantamos a Dios empezamos a experimentar la presencia del Señor? Claro, viene un gozo, viene una paz. Lo vuelvo a decir, las dudas, los temores, las angustias, el cansancio, el dolor tienden a disiparse, porque eso hace la presencia del Señor. Pero he de advertirte por último algo bien importante también, que solo aquel lavado por la sangre de Cristo, no hace un año, todos los días, permanentemente, lavado por su sangre, es el que puede accesar al trono de Dios. Último texto de la mañana, Salmos 24, versículo 3 y 4. Salmos 24, versículo 3 y 4 dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Mi querida hermana Silvia, fíjate, el limpio de manos y puro de corazón,
el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. El limpio de manos, acciones externas, puro de corazón, calidad interna, todo el ser, lo externo y lo interno. Ese es a quien Dios está invitando con dos preguntas retóricas. ¿Quién subirá a mi monte? ¿Quién estará en mi presencia? ¿Quién estará en el lugar santo? Respuesta divina: aquel que ha sido lavado con la sangre del Cordero. Ay, gloria a Dios. Hace 5 años recibí a Cristo Jesús en mi corazón como Señor de mi vida, y su sangre preciosa me lavó de todo pecado. Digan conmigo todos, amén. Pero también hoy en la mañana y también en este momento, la sangre de Cristo siga operando en aquella que quiere tener una clara, limpia, nítida comunión con su Dios, y porque anhela y tiene hambre y deseo de que su presencia sea manifiesta permanentemente en él. Yo no sé qué tan frecuente se puede experimentar así la presencia de Dios. Yo mismo no la experimento, pero una cosa sí estoy seguro después de haber meditado toda esta semana en este tema: Señor, por mí no va a quedar. Yo te voy a buscar, yo voy a aceptar tu invitación, y cuando me encuentre en conflicto voy a accionar la fe, porque tú has prometido estar conmigo, Señor. Y yo no sé, yo le dejo la responsabilidad de Dios de que cumpla su palabra, pero Dios es fiel y siempre la ha cumplido y siempre la cumplirá. ¿No crees entonces, mi amado, que estás en casa, los aquí presentes, que muchas cosas en nuestras vidas cambiarían si contáramos con la presencia, pero presencia manifiesta de Dios? Comencemos pues a creer y a buscar con intensidad y con más frecuencia esa presencia. Yo te pido que en este momento entonces inclinemos el rostro donde nos encontremos y hablemos con Dios y le digamos: Señor, creo que hoy puede ser la respuesta que estaba yo buscando para tantas cosas que hasta el día de hoy no he encontrado su respuesta, y es saber que estás conmigo, pero experimentarte, Señor. Y así como los hombres y mujeres aludidos en el mensaje, esos personajes bíblicos, la diferencia en su vida fue que tú estuviste con ellos con evidente presencia, siempre salieron adelante, siempre avanzaron. El primer milagro ocurrió primero en sus corazones, en sus mentes, en sus emociones. Los temores, las angustias, las aflicciones, el dolor se disipó. Lo segundo que ocurrió es que se levantaron con un vigor que no era humano, era el poder del Espíritu Santo en ellos. Pero tú, mi amado, mi amada, que eres hijo, hija de Dios, dice la Escritura que Dios no nos dio espíritu de cobardía, espíritu de temor, no. Él nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, cuando vemos ausentes en nosotros tanto el poder como el amor como el dominio propio, está entonces ganándonos nuestro, lo que Pablo llama nuestra carnalidad. Las pasiones han sido desbordadas. Y a veces nos encanta, incluso a algunos, movernos un rato en eso. No, zafémonos ya, pronto salgamos de esa condición. Y siempre procurar estar en la presencia del Señor. Y la presencia de Dios también nos va a guardar de tentaciones, ceder a tantas cosas que nos demandan las pasiones, que no son correctas en nuestras vidas. Cuando Pedro tuvo un encuentro con Cristo, su primer encuentro con Cristo, Pedro, cuando entiende quién es ese hombre santo que está delante de él, él le dice: apártate de mí, que soy pecador. Cuando el profeta Isaías tiene esa visión del trono de Dios y la gloria del Señor, dice: muerto soy. Porque otro efecto que hace la presencia manifiesta de Dios es que pone el dedo en la llaga de nuestro error, de nuestro pecado. Pero qué bueno que lo haga,
para que rápido corramos a los pies de Cristo, invoquemos su misericordia, los méritos de su sangre preciosa derramada en la cruz, y seamos rápido corregidos, levantados, sanados, limpiados, y otra vez a seguir el camino que Dios tiene para nosotros. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de meditar en tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo selle esta palabra en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo, Dios, siembre bien esa semilla que es tu palabra en buena tierra, en buena tierra. ¿Qué es una buena tierra? La que quiere hacer la voluntad de Dios, la que no permite que la semilla sea robada, la que está dispuesta a rendirse al Señor. Buena tierra, tu presencia. Mis hermanos presentes en el salón, pero en la transmisión, que están en sus hogares, ¿no te gustaría, mi amado, me dirijo a ti, que la presencia de Dios sea más evidente en tu casa y tengas menos pleitos con tu mujer, con tu marido, y te preocupes menos porque quizás la provisión no llega como piensas debe llegar? Si la presencia de Dios está en tu casa, entonces es posible que tus hijos tendrán hábitos diferentes de vida, muy diferentes, y serán más sabios para consumir lo que ven en el internet, y correrán presurosos a rendir finalmente sus vidas a Cristo Jesús. Oh, mis amados, que esta semana sea una donde cambie radicalmente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nuestra vida, entendiendo que Dios quiere manifestarse en nosotros. Padre, a ti te damos la honra y la gloria, te bendecimos y te exaltamos. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén. Le damos un aplauso al Señor por su palabra, por su amor, por su...